tarde pero seguro, aquí estamos. No se apure que de aquí a diciembre acabamos. Vamos a tratar de ser lo más frecuente posible. Gracias por mantenerse ahí. Les doy las gracias por los likes, por los comentarios, por la buena recepción que han tenido. Sé que hay mucha gente que me dice, pero tú no has vuelto a hacer lectura. Sí, me pasa que han pasado cosas, inconvenientes, ¿sabes? La lucha. Pero estamos aquí estamos, de vuelta para la lectura del Evangelio del Apóstol Juan. Vamos a acabar, Dios mediante. Estamos en el capítulo 6, nos quedamos que Jesús había en el capítulo 6 alimentado a 5,000 personas. Un milagro estupendo. Resulta y acontece que Jesús luego, los apóstoles se vieron en una tormenta y Jesús se les apareció en medio de cuando Jesús se retiraba. Pues entonces Jesús ya está a donde se dirigía, del otro lado de donde estaba haciendo los milagros, cruzó de una ciudad a otra. Y entonces en este panorama nos encontramos en el versículo 25 del capítulo 6 y dice así: Jesús, el pan de vida. Esto es un texto muy bonito que nos habla de qué debemos hacer para ser salvos. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente buscaba a Jesús no por los milagros, sino porque se jaltaron. Y sigue diciendo Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí viene la pregunta del $1,000,000. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Somos salvos? No por obras para que nadie se gloríe. Pero tenemos que dar fruto. ¿Cómo podemos dar esos frutos? Dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Oigan, escuchen la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose a Él. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, refiriéndose a Él mismo. Jesús refiriéndose a Él. Él es el pan. No es el pan físico que los israelitas en la época de Moisés comieron en el desierto que Dios les dio. Él es el verdadero pan. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos para que nosotros podamos vivir en una vida conforme a su palabra? Creer en el que Él envió, en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y todo
lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora viene Jesús, va ahora a decirnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mucha gente no sabe cuál es la voluntad que tiene Dios para su vida. Algunos creen que su voluntad es ser evangelista, su voluntad es ser pastor, su voluntad es ser cantante, adoradora. Muchos tienen muchas cosas. Hay otros que dicen, yo no sé qué voluntad tiene Dios para mí. Mira la voluntad, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dice aquí, todo lo que el Padre me ha dado a mí, porque dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice aquí. Y esta, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. O escuchen bien, que todo aquel que ve al Hijo, a Jesucristo, y crea en Él, en Jesucristo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que creamos en Jesucristo, que creamos en Él, porque Dios, dice la palabra, que no quiere que nadie se pierda. Murmuraban entonces de Él y los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo podemos escuchar entonces el testimonio de Jesús dado por el Padre? Helo aquí, la palabra de Dios. No que alguno haya visto al Padre, estamos en el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. No estamos hablando de la hostia católica romana, obviamente. Nada que ver. Hablamos de Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No nos estamos refiriendo, sigue el versículo, no nos estamos refiriendo a la hostia que dan en la misa católica. No, nada que ver con el versículo, no tiene nada que ver con eso. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No está hablando de la hostia católica romana que dan en la misa. No, está hablando de su sacrificio en la cruz, de creerle a Él como Señor y Salvador, de aceptarlo en su vida, en tu corazón.
como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto es una bonita enseñanza de qué debemos hacer, qué es lo que Dios dice en su palabra, de qué debemos hacer para ser salvos. ¿Cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Nadie puede hacer obras fuera de Dios que sean buenas. De la única manera que nosotros podemos hacer obras que a Dios le agraden es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, aceptándolo en nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Espero que esto haya sido de meditación para ti. Espero que te sigan gustando esta lectura. Seguiremos, Dios mediante. Voy a ver cómo me activo y puedo hacerlo. Ya ustedes saben, el que quiere escuchar la voz de Dios, que lea la Biblia. Y el que la quiere escuchar de forma audible, que la lea en voz alta. Bendiciones.